Ey, 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 para tu tren. Esta es la parte 2. ¿Ya viste la 1? Si no, te me vas a este link y aquí te espero. Te voy a hacer amar la historia de la música. Este video va a tener muchas tomas diferentes. Acompañarán a la Diana en su regreso a casa. Si no hago esto no me da tiempo. Por cierto, pequeño paréntesis. ¿Es bueno que haga videos en español en inglés o sería mejor que me enfoque en un idioma y poner subtítulos? Por favor, necesito opiniones. He investigado, pero todavía no estoy segura. Nos quedamos con Caroline Zuzanna Wittgenstein. Era una princesa polaca que se enamoró de la estrella internacional de piano Franz Liszt. Liszt nunca se casó, aunque tuvo amoríos para aventar para arriba. Pero hubo dos mujeres que prácticamente se comportaron como sus esposas, Mary Dugald y Princesa Caroline. Tuvo 3 hijos con Mary. Esto se mueve mucho. Blandine, Daniel y, grábate este nombre, Cosima. La cosa es que Mary y Franz Liszt se separaron. La princesa conoció en un recital que él estaba dando, un 2 de febrero. Ella quedó pues seguramente muy impresionada como todas las mujeres. Su hija cumplía 10 años de edad el 17. Lo invitó a su casa pues para la celebración. Al parecer a Liszt le cayó muy bien porque después de eso se quedó hasta septiembre. Ella especialmente lo ayudó en darse cuenta que quizás su vida como pianista concertista debía tener por lo menos una pausa. Con el apoyo de ella, supongo que de vivienda y económica, pudo dedicarse a la composición. Intentaron casarse. La princesa le pidió el divorcio a su esposo muchas veces y al parecer se lo iba a dar. Felices planearon su boda en Roma, pero como novio tóxico llegando al final, un día antes de la boda, se enteraron que no iban a poder hacerlo porque el querido casi ex esposo había ido directo con el Vaticano para impedir la boda y eso fue como que el principio del fin de su relación como pareja, aunque se preocuparon uno por el otro hasta que ambos murieron. ¿Te acuerdas del nombre de Cosima? Hija de Franz Liszt, la protagonista de un increíble trío amoroso con 2 músicos súper importantes en esa época. Su esposo, Hans van Bülow, alumno de Liszt, y otro súper allegado a Liszt, Richard Wagner. Cosima y Richard se llevaban 24-25 años de diferencia. Wagner le pidió a Van Bülow que tocara parte de su música porque era un pianista súper reconocido. Entonces los Van Bülow se mudaron cerca de Wagner para que Hans tocara su música. Una cosa se dio a la otra. Cosima y Wagner se declararon su amor y empezaron una relación en secreto. Al final terminaron viviendo juntos. Cosima dejó a Van Bülow. Tuvo 3 hijos con Wagner. Para el momento en el que ellos estaban juntos, Wagner tenía un patrocinador muy excéntrico. Se creó un festival que todavía se hace en Bayreuth con un teatro que se hizo específicamente para la música de Wagner y pues ella siempre estaba envuelta en organizar y estar con él. Cuando él murió fue muy difícil para ella. Se quedó junto al cuerpo 24 horas después de que murió. Cuando lo estaban embalsamando, le pidió a sus hijas que le cortaran el cabello para hacerle un cojín a Wagner, ponerlo en su pecho cuando fuera enterrado. Él no dejó en claro quién se iba a hacer cargo de tal festival, como que no confiaban ni en ella para hacerlo como él hubiera hecho, pero pues todos sabían que quien conocía mejor a Wagner y cómo hacía las cosas era Cosima, así es que ella se quedó a cargo del festival y lo hizo casi toda su vida. Saltando hasta Rusia, encontramos a un compositor que estuvo influenciado por mujeres toda su vida. Su madre, institutriz, su esposa, patrocinadora, el compositor Tchaikovsky, estaba enamorado de las mujeres, pero porque las entendía. Porque de hecho él era homosexual, pero la influencia que ellas tuvieron hizo una diferencia increíble en su música. Y ya que hablaré de él en el próximo video, solamente voy a mencionar a 2 personas.
Primero, su madre, Alexandra Tchaikovsky. Una de las características más importantes de la música de Tchaikovsky es la tristeza y un tanto depresión que se puede escuchar en su música y que habla muy claro a la melancolía que todos llegamos a sentir. Mucho tiene que ver con la presión diaria que tenía de ocultar su identidad sexual a una sociedad que lo castigaba muy feo, pero la otra tenía que ver con su madre. Y su separación con ella no fue la mejor que digamos. Murió cuando él tenía 14 años de edad y aún en sus 50s él escribía que todavía la extrañaba y todavía sentía cierto abandono de que ella no estaba con él. Y la segunda, Nadezhda von Meck, una mujer con mucho dinero. Estaba platónicamente enamorada de Tchaikovsky. Se lo confesó por carta. También le dijo que quería ser su patrocinadora. Esta relación por correspondencia duró 13 años. Gracias a ello, Tchaikovsky tuvo libertad completita para dedicarse a la composición. Y si creíste que esta historia fue algo intrigante y triste, la siguiente no es mejor. Arnold Schoenberg es conocido por haber creado un método que rompe todo lo que música era en ese tiempo. Y todavía ahorita si lo escuchas va a ser muy difícil de entender porque para tu oído armonioso y que espera una melodía no tiene tanto sentido. Se llama serialismo. ¿A qué me refiero? ¿Ok? Schoenberg no es el único que escribió música así, pero realmente fue quien hizo un método para ello. Lo interesante es que la primera vez que escribió una canción totalmente en este estilo fue cuando su esposa lo abandonó. Mathilde Schoenberg se escapó con un pintor por meses. Afortunadamente ella regresó Y el amante se suicidó. y seguramente Schoenberg hubiera llegado a ese momento sin esta situación incómoda, pero fue un empujón gigante que el amor o desprecio de una mujer causó. No todas somos así. Y por último, para mis queridos paisanos, el nombre Porfirio Díaz no es extraño. Un dictador que durante 30 años estuvo al poder en México e intentó copiar muchas cosas que estaban pasando en Europa. También impulsar bastante a varios compositores. La Diana piensa Porque estuve buscando mucho y no encontré nada al respecto. que quizás Carmen fue influencia para su esposo para becar a muchos músicos que fueran a estudiar a otros países. ¿Por qué pienso esto? Juventino Rosas, que quizás no conoces de nombre, pero conoces esta canción. Compuso un vals específicamente para Carmen, la esposa de Porfirio Díaz. Me gustaría que hablara de alguien más. De manera personal, creo que el feminismo no es una lucha contra los hombres, sino la lucha contra la idea de que merecemos menos. Yo sé que muchos no lo piensan, pero hay gente que sí. Y era algo común en esa época. Females in many societies became subservient to males rather than side-by-side partners, their activities limited to a narrow scope. Pero es muy lindo ver que a pesar que eso era la norma, las mujeres tenían un empuje increíble en las cosas buenas que han pasado. En este caso, en música. Hombres y mujeres tenemos muchas diferencias, pero merecemos las mismas cosas. Mismo respeto, tranquilidad. One of the keys is to understand that when women and men work together, we accomplish a great deal more than we do working separately. Our roles are complementary rather than competitive. Qué bendición más grande es vivir en este tiempo en el que podemos hablar de esto. Disculpa si fue mucho rollo. Creo que es un tema más que controversial, es bonito, porque se está reconociendo un poder que antes no se hacía. Where the girl turns to the guy and she goes, "What do we do now?" Now, do you know any woman in any crisis situation who has absolutely no idea what to do? No es para pelear, es para celebrar. Y espero que tu mujer celebres a otras mujeres y que a usted, caballero, eso le dé mucho gusto. Y ya, si aprendiste algo, dale like, suscríbete y compártelo, porque me encanta hacer esto y lo voy a seguir haciendo. Bye.